no vamos a repetir porque es mucho lo de Chapultepec. Quiero centrarme en lo siguiente. Muy buen día, señor presidente. Buenos días, amigos de los medios de comunicación y compañeras, compañeros. El proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, será, entre muchos otros, uno de los mayores legados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para México y con un impacto muy importante en nuestra Ciudad de México. Implica una inversión de más de 10.500 millones de pesos que se ha ejecutado a través de la Secretaría de Cultura Federal y de las Secretarías de Obra y Medio Ambiente del gobierno local. Va a generar más de 75,000 empleos directos e indirectos. Y las visitas a Chapultepec se calcula que van a pasar de 20 millones de personas a 30 millones de personas al año. Con este proyecto se ha intervenido el 60% del total de las 866 hectáreas que tiene el bosque, y de esa superficie hay 449 hectáreas de áreas verdes rehabilitadas y 60 hectáreas de espacio público ganado. Este es un proyecto cultural y ambiental. En el eje ambiental llevamos un 99% de avance. Hay de 15 acciones, 14 están totalmente concluidas. Estas son el Parque Cricri, el Manantial Vasco de Quiroga, el Paso del Conejo, el Bosque Clausel, las remodelaciones del Zoológico de Chapultepec, el Paseo Memorial del Panteón de Dolores, los manantiales, la clausura y remediación del tiradero a cielo abierto del Panteón de Dolores, la rehabilitación del Parque de la Amistad, la rehabilitación del Parque Tamayo, la rehabilitación del Parque Gandhi, la rehabilitación del Parque Rosario Castellanos, la Biblioteca de Semillas, el Jardín de las Artes. Y con la parte cultural, que es cultural y ambiental, se comparte el Centro de Cultura Ambiental y el pabellón escénico, de lo que se hablará en adelante. Además, se lleva un 98% de avance en la restauración y saneamiento del río Tacubaya. Todo esto ha implicado, por ejemplo, la restauración del vaso regulador de Dolores, la rehabilitación de 2 lagos, la rehabilitación de 28 fuentes de la primera y segunda sección, la construcción de 24 humedales, el retiro de más de 300 toneladas de residuos acumulados entre las barrancas por muchos años, y también se ha plantado más de 300,000 ejemplares de vegetales de diverso tipo, árboles, arbustos, hierbas, cubresuelos, entre otros. Finalmente diría que Chapultepec creció en su tamaño, en su dimensión, en su superficie total, también creció en sus áreas verdes y en sus atractivos se multiplicó de manera impresionante. Es un proyecto maravilloso para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros, y desde luego y sobre todo porque está aquí para habitantes de la Ciudad de México que por fortuna tienen a Chapultepec dentro del territorio de la ciudad. Es el área verde urbana más grande de la Ciudad de México y es un proyecto cultural, histórico, recreativo, social, de convivencia ambiental que a la Ciudad de México ofrece oxígeno, agua y clima templado. Es uno de los grandes aportes del presidente López Obrador. Muchas gracias. Presidente, jefe de gobierno, secretarios general, muchas gracias. Realmente
Estaba justo comentando que venir a presentar el proyecto ahora, ya que está realizado, es un gran alivio, porque todo lo que trataron de explicar el presidente y el jefe de gobierno era para mí muy difícil hacerlo al principio, porque se pueden dar cuenta que es de una complejidad enorme por su carácter simbólico, ambiental, social, y trabajar con un cuerpo histórico de la magnitud de Chapultepec, generar un plan maestro y después con el equipo y con nuestro líder y su energía que realmente ha logrado irradiar a todos nosotros, lograr realizar algo tan complejo en tan poco tiempo pues es emocionante, la verdad. Entonces yo no voy a explicar más porque veo que podemos y ya tenemos a un Chapultepec sano y salvo, energetizado, un gran centro cultural, sin duda. Es difícil saber qué tan grande o más pequeño, simplemente es único y lo tenemos y ya está ya funcionando. Entonces yo agradezco mucho al presidente y a la secretaria de Cultura por la invitación y por que coordinamos juntos realizar un proyecto tan complejo y yo como artista que mi objetivo en la vida es realizar cosas. Tengo que no solamente las ideas, hay que hacerlas que sean realidad. Y me da gusto ver lo que hemos logrado. Gracias. Pues modesto, Gabriel, porque el proyecto realmente, presidente, es uno de los proyectos más ambiciosos que han existido en cultura en los últimos tiempos, no solo en el país, sino en el mundo. Es un proyecto de justicia urbana, es un proyecto de justicia cultural, es un proyecto de justicia ambiental y la cultura tiene el poder de unir lo que está separado en otros terrenos. El bosque de Chapultepec pues es algo íntimo para muchas personas, todos tenemos alguna historia en Chapultepec, pero este Chapultepec estaba fragmentado. Entonces el presidente nos encomendó lograr el bosque cultural más grande del mundo, que tuviera en sus distintas secciones la posibilidad de que una familia, una persona con cualquier tipo de movilidad pudiera recorrer de la primera a la nueva cuarta sección y que llevara el asombro del poder de la cultura, de la posibilidad de descubrir. Y creo que me voy a ir al mapa, si puedo tener un micrófono, porque pues Chapultepec se recorre definitivamente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Esta es la primera sección de Chapultepec, quizá la más conocida por muchos. Aquí está el Museo Nacional de Antropología, el museo más importante de México y uno de los más importantes del mundo, el Auditorio Nacional. Esta primera sección pues tenía 17 hectáreas aquí que hacían que no se pudiera unir este bosque. Esas 17 hectáreas comprenden la residencia que entonces era la residencia oficial de Los Pinos, la residencia de los presidentes, y gracias a que el presidente decidió no vivir ahí y abrirla a las culturas de México, a las culturas del mundo, esta compuerta permite unir estas 4 secciones. Los Pinos es el primer nodo cultural que se abre, son 12 nodos culturales nuevos, además de los que ya existían, los museos, las distintas infraestructuras, los teatros, todo esto existía aquí, pero aquí había, digamos, una ciudad amurallada y eso nos permite
abrir la gran compuerta para el proyecto Chapultepec. En el Complejo Cultural Los Pinos, el 1 de diciembre del 2018 se abrieron sus puertas por primera vez, no se han cerrado ni un día, e incluso en la época de pandemia el presidente nos pidió recibir a doctores, enfermeros, enfermeras que estaban en la primera línea de combate de la pandemia y vivieron ahí en Los Pinos. Este centro cultural que tiene una actividad extraordinaria, por ahí está Homero Fernández que lo lleva, ha recibido cerca de 14 millones de visitantes desde el día de su apertura, lo que lo convierte en el centro cultural más visitado del país. Ahí está la Casa Lázaro Cárdenas. Los Pinos empieza con una casa de un tamaño coherente del general Cárdenas. Se funda Los Pinos ahí. Si ustedes van, no van a encontrar pinos. Se llama así porque era el bosque donde conoció a doña Amalia. Y es ahí donde se funda esa residencia, pero después fue creciendo. La Casa Miguel Alemán se convierte, el general Lázaro Cárdenas decide no vivir en el castillo de Chapultepec y funda la residencia oficial de Los Pinos. Y ahí se fue construyendo, digamos, otros castillos. Y pues ahora todo eso está transformado en infraestructura cultural. El antiguo edificio Molino del Rey es el segundo nodo que se abre en Los Pinos, que es un edificio del siglo XVI, intervenido ahora, remodelado por Oscar Hagerman, y se funda ahí Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. México, con el poder de la cultura alimentaria que tenía, no tenía en la Secretaría de Cultura una línea de trabajo de este poderoso elemento. Ahí alrededor están las cocinas tradicionales, el solar, un mercado que pueden visitar para comer sanamente, de manera con precios justos. Ahí venden los sembradores de vida los fines de semana y pues ese es el segundo nodo que se abre como Museo del Maíz y la Cultura Alimentaria. Y en la primera sección, en lo que era un estacionamiento, ustedes recordarán un estacionamiento que estaba enfrente del Auditorio Nacional, que salía Reforma, un terreno extraordinario que le llamaban estacionamiento ecológico, que pues es una idea extraña eso de un estacionamiento ecológico. Se transformó en el pabellón escénico. Es un espacio que tiene jardines de polinizadores y un teatro y un espacio para las artes escénicas, para el teatro, para la danza, para la música, que se abre y se integra al bosque. De ahí podemos cruzar a la segunda sección gracias a dos esculturas caminables diseñadas por Gabriel Orozco, que son las calzadas flotantes. A partir de la apertura de Los Pinos podemos llegar al nuevo Parque Aztlán por una de ellas, y por la otra calzada que justo sale del jardín y pabellón escénico. Ustedes pueden entrar por Reforma, junto al auditorio, caminar el jardín y pabellón escénico, ver algún espectáculo y cruzar y llegar al Parque Rosario Castellanos, que también estaba en abandono. Ese Parque Rosario Castellanos hay una escultura muy bella de Rosario Castellanos que fue restaurada, que estaba vandalizada. Y bueno, este trabajo, el pabellón escénico, fue un concurso que ganó el arquitecto Isaac Michan e hicieron un trabajo muy bueno. Las cocinas de Sencali están a cargo de Juan Carlos Cano y son unas cocinas que están muy vivas. En la segunda sección, la nueva infraestructura es el pabellón de cultura comunitaria, que era un área administrativa de Los Pinos. Es donde se cargaba gasolinas, donde habría una parte administrativa que le servía a Los Pinos.